pensar en esta pregunta y me puedas dar tu respuesta. Te voy a poner 4 escenarios donde podremos hacer esto. Mira, ¿qué es lo que sueles hacer si vas a presentar un examen muy importante? Que por cierto, creo que las semanas pasadas vieron Exani 1, Exani 2. ¿Quiénes presentaron ahí los chicos? ¿Tenemos chicos que presentaron ahí? ¿No hay ninguno? Ahí está. Ahí está, ya levantaron. Ora por ellos, ora por ellos. ¿Qué sueles hacer si vas a presentar un examen muy importante? Si vas a competir en algún deporte, si vas a presentar un proyecto laboral, si vas a asistir a una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que sueles hacer? ¿Qué se suele hacer? Prepararse, exactamente. Te preparas estudiando, entrenando, practicando, investigando y haciendo todo lo necesario para que cuando llegue ese día tú estés así, preparado. Lo haces porque esta preparación, voy a llamarlo así, una preparación técnica, es importante, ya que nos anticipa. La preparación nos anticipa, pero a la vez nos capacita para que cuando llegue el día tú puedas tener lo que anhelabas alcanzar a través de esa preparación. Pero ¿qué pensarías si te digo que hay otro tipo de preparación que es más importante que la preparación técnica? ¿Qué pasaría si te digo que esta es la preparación más importante, pero a la vez la más descuidada? Y no me malentiendas, de verdad. Es importante las estrategias, es importante las habilidades y las experiencias que pueda darte el Señor para formarte y para que cuando llegue el día tú puedas realizar lo que has estado esperando para hacer. Pero quiero dejarte esto y quiero comenzar con esto y que tú lo puedas tener bien claro. Para que nosotros nos podamos apropiar de la victoria de Cristo en el día a día, necesitamos una preparación espiritual que consiste principalmente en rendición. Es rendición. Eso fue lo que necesitaba entender Josué antes de enfrentar su primera batalla ante Jericó. Antes de vencer, Josué tenía que aprender a rendirse. Y justamente ese es el mensaje fundamental que queremos ahora sí plasmar en el título. No hay victoria sin rendición. No hay victoria sin rendición. La victoria que Cristo ganó es para los que se rinden ante Él. Y quiero partir pensando de que ya hay una victoria, y esa victoria Dios te la da para que la vivas día a día. Esa victoria de la cruz la tienes que vivir día a día, pero para que te apropies de esa victoria en tu día a día necesitas rendición. Así que quiero presentarte entonces 2 verdades de aquel ante aquel que te tienes que rendir. Y si tú me conoces, y es extraño, 2 verdades. Hasta mi esposa se sorprendió. ¿2? Sí, 2 verdades. Y quiero mostrarte, te la quiero poner así: ríndete. Ese va a ser lo que quiero recalcarte una vez más. Ríndete ante el Dios poderoso que va delante de ti, y ríndete ante el Dios santo que te aparta para sí. Ríndete ante Él. Y quiero hacerlo pensando en esos versículos que vamos a estar estudiando, del versículo de Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Y si tú tienes tu Biblia abierta, quiero que te des cuenta que hay 2 preguntas en el versículo 13 y en el versículo 14. Al final del versículo 13 y al final del versículo 14 hay 2 preguntas. Esas 2 preguntas son el eje de la estructura de lo que vamos a estar hablando. Y quiero entonces, pensando en esas 2 preguntas, quiero presentarte nuestro mapa. Nota lo que te quiero presentar. La primera parada de nuestro mapa es esta: ríndete ante el Dios poderoso que va delante de ti. Ahora quiero hacerte una pregunta, y está muy conectado a lo que yo decía al inicio, pero aquí quiero que tú pienses más en las condiciones que estás para cuando va a llegar el momento en el que vas a realizar eso que esperas. Quiero que tú pienses en esto: ¿cómo sueles estar antes de un evento importante? ¿Cómo sueles estar? Nervioso, exactamente. ¿Qué más? Ansioso. ¿Qué más? Preocupado también. Emocionado. Algunos pueden estar alegres, o sea, que ya quieren que llegue el día. Algunos van a empezar a decir: no, pues, a ver, ¿cómo nos va a ir? ¿Será que me van a aceptar? ¿Será que voy a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Será que va a estar fácil? Y pensando en las lluvias, ¿será que va a llover? No pierdas de vista lo que está rodeado o está rodeando a este pasaje, ¿sabes?
Mantén tu vista ahí en las Escrituras. Si tienes una Biblia física, por favor, ábrela. Si no, puedes encenderla. Pero si puedes tener una Biblia física, observa lo que rodea todo el pasaje de Josué 5, 13 al 15. Porque lo que ha estado pasando es que por la gracia de Dios, el pueblo ha dejado de recibir maná para recibir las bendiciones que ellos no sembraron, pero están cosechando. Están en la tierra prometida, pero están en la línea inicial de la tierra prometida. Aunque la tierra prometida es de ellos, lo cierto es que todavía no la poseen en su plenitud. Va a venir una batalla, que es en el capítulo 6, una batalla contra Jericó. Y esto es muy importante. Hay un evento muy importante, y este es un evento muy importante para ellos, porque el pueblo que va a tener esa guerra es un pueblo de la segunda generación. No ha estado en batallas. Y además de eso, el líder es la primera vez que él, como el líder principal, se va a enfrentar ante un ejército. Es un evento importante para Israel y para su líder. Es la primera vez. ¿Cómo te sentirías tú si fueras Josué? ¿Nervioso? Tal vez estarías nervioso. Tal vez con miedo. ¿Cómo me va a ir? Sin duda Josué estaba expectante. Y el texto nos muestra que hay un grado de preocupación. Quiero entonces que mires el texto, el versículo 13, y que me puedas acompañar en cómo se narra el contexto o la escena que nos va a presentar el narrador, y observa lo que dice. Únete conmigo, por favor. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué se fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira, la escena es muy amenazante. Es como si tú fueras al parque y enfrente de ti encontraras una persona con una pistola lista para ser usada. ¿No tendrías miedo? La escena es amenazante. Hay alguien que está enfrente de él y no es un explorador con un racimo de uvas. Es un guerrero con su espada lista para ser usada. Eso significa, tiene que haber una batalla. Pero Josué no lleva espada. ¿No crees que tendría miedo? Él hace una pregunta lógica. Esas son las posibilidades de él. Pero la respuesta que esta persona le va a dar a Josué son inesperadas. Mira lo que él va a responder. Versículo 14. La persona al que ve, nota a esta persona, nota lo que le dice. Únete conmigo, por favor. No, respondió. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué tienes que decirle a mi Señor? Nota lo que le está comunicando a esta persona. Le está comunicando una verdad sumamente importante, de tal forma que esa verdad lo hace doblarse ante el que le está hablando. Y esa es la verdad demasiado importante, no solamente para Josué ante una batalla, sino también para nosotros ante nuestros miedos y ante nuestras preocupaciones. Y te la quiero poner así. Lo que le está comunicando el ángel o este comandante representante es que al Señor al que servimos es infinitamente poderoso y no hay poder que pueda hacerle frente. Josué estaba al frente de aquel que le dio victoria a Moisés sobre los egipcios y sobre Faraón. Josué estaba enfrente de aquel que le daría victoria a él y al pueblo frente a Jericó. Josué estaba al frente de aquel que le daría victoria a David sobre Goliat. Josué estaba enfrente ante aquel que en un sentido nos daría victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Eso era maravilloso. Pero si tú sigues conmigo, nota las piezas que tienes que agarrar para que entonces puedas entender la respuesta del ángel y lo que hace Josué. Une las piezas. Si el comandante del ejército del Señor está frente a Josué y tiene una espada desenvainada, es porque está listo para pelear a favor de Israel. Es porque está listo para apoyar y liderar e ir delante del ejército de Israel y darles victoria sobre Jericó.
El ángel no tiene, o más bien el comandante, usando la palabra exactamente, o puede ser el ángel del Señor, no tiene la intención de destruir a Josué. Ahora, yo quiero que tú te pongas a pensar, ¿por qué él respondió con un no? ¿Por qué el ángel no le dijo: sí, Josué, yo estoy contigo, yo vine a apoyarte, yo vine a para ir delante de ti, para darte la victoria contra Jericó, porque yo sé que eso te está preocupando? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué le dijo: no, Josué? No es eso, Josué. ¿Por qué le dijo un no? Porque Josué estaba pensando en un plano horizontal. Mira su pregunta. Cuando ve al comandante delante de él, aunque no sabía, mira su pregunta. Su lógica tiene dos posibilidades. Versículo 13, parte final. Esta fue su pregunta: ¿es usted uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Solo hay dos posibilidades para Josué. Su lógica refleja un sentido de preocupación por la batalla contra Jericó. Él está pensando horizontalmente, y solo hay dos posibilidades cuando piensas horizontalmente. No hay una avenida vertical, no hay algo más grande. Estás viendo en el plano horizontal. No te adelantes a condenar a Josué. Él es el líder. Su llamado estaba configurado con la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, su pregunta revela un problema real en nuestras vidas. Su pregunta va a decirnos algo que solemos hacer muchas veces sin darnos cuenta. Y quiero ponértela de esta forma. Mira, es muy fácil enfocarte en la victoria que en el Señor de la victoria. Es bien fácil enfocarte en el resultado. Es bien fácil enfocarte en la tarea, en lo que tú tienes que hacer, por encima de aquel que te la asigna. Es muy fácil enfocarse en la victoria. Y sabes, hay una tendencia a enfocarnos en el resultado. Algunos se están esforzando por lograr que su familia tenga lo mejor. Otros están esforzando para rescatar a su familia y tener a su familia con ellos. Otros se están esforzando por alcanzar mejores metas laborales y alcanzar mejores cosas para ellos. Otros se están esforzando por terminar la universidad o por terminar la preparatoria o por tener una mejor nota. Y por favor, no me malentiendas, este esfuerzo no es malo en sí mismo. Y de verdad, tener buenos resultados o ser productivo no es malo. Al contrario, estoy convencido que es parte de nuestro llamado como imágenes de Dios. Si tú no estoy promoviendo aquí la holgazanería, no estoy promoviendo nada de ese tipo de cosas, mediocridad, nada de eso. No. Estoy diciendo, es muy importante enfocarte, sí, sin duda, es importante que tú puedas pensar en la productividad. Pero lo que te estoy intentando decir es que cuando lo productivo o la victoria o el éxito configuran la totalidad de nuestra vida, entonces tú quedas rendido ante la victoria y no ante el Señor de la victoria. Tú puedes estar enfocado en tener mejores resultados, y cuando eso ocurra, tú vas a estar enfocado entonces en la victoria, y tu rendición va a ser en la victoria, pero no en el Señor de la victoria. ¿Me logro explicar? Y cuando eso ocurre, cuando te has rendido ante la victoria y no ante el Señor de la victoria, suele ocurrir dos cosas. Se lo quise poner así: te elevas en la autoconfianza, y cuando te elevas en la autoconfianza te pareces a un velero en el mar, donde el viento en tus velas son tus habilidades y tu experiencia, y la arrogancia florece como a sol de mediodía. O por otro lado, te hundes en la desconfianza y eres como una embarcación al borde del naufragio, porque la preocupación, porque el miedo, porque la ansiedad te paraliza y ya no puedes hacer lo que Dios te ordena hacer. Tú sabes que cuando estás ahí
Y entonces todas tus habilidades te están llevando hacia allá y tú puedes ver que lo puedes lograr confiando en ti. O cuando tú crees que no vas a poder y entonces te empiezas a quedar en desconfianza y en ansiedad, tú sabes que lo que necesitas es otra cosa y eso se llama confianza. Te la puse de esta forma, mira. Lo que necesitas es confianza en el Señor. Necesitamos arrancar la arrogancia de la autoconfianza y necesitamos paralizar los miedos de la desconfianza. Y eso se logra solo de una forma. Y el Señor se lo estaba mostrando a Josué solo a través de la rendición. Josué estaba aprendiendo que antes de iniciar una batalla contra Jericó, él debe estar rendido ante aquel que es el Señor de la victoria. Lo que el Señor le está mostrando a Josué es que debe tener en orden las prioridades. Y esto es así, mira, te lo quise poner de esta forma. El llamado no es más importante del que llama. Y el que llama, el Señor, es más poderoso de lo que imaginas. El Señor quiere que estés ante Él rendido. ¿Sabes por qué? Porque Él desea abrirte los ojos y mostrarte que el que va delante de ti es más poderoso de lo que imaginas y está para pelear por ti. Él quiere que estés rendido ante Él para mostrarte algo maravilloso. Hay una espada desenfundada que no está contra ti, sino que está a tu favor y es por ti. Esto es lo hermoso, mira, te lo quise poner de esta forma. La espada de Dios que está frente a ti no está contra nosotros, porque hubo alguien que fue cortado por nosotros. Esa espada hirió al que estaba en la cruz para que hoy nos dé victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. La cruz, si hay un lugar donde tú quisieras ver a un Dios peleando por ti, ese es el lugar de la cruz. Porque el Dios Todopoderoso estaba peleando por ti, obrando a tu favor. Y cuando entiendes esa verdad, entonces esa vista se profundiza cuando estás rendido ante Él. Y solo cuando te das cuenta que hay un Dios peleando por ti y que Él quiere que te rindas ante Él antes de que te enfoque en lo que Él te llama a hacer, entonces todas las batallas que libras en el día a día, todos tus miedos, toda tu preocupación, todas tus ansiedades se ven de otra forma. ¿Sabes por qué? Porque confías que el hombre de la cruz va adelante, venciendo a nuestros pecados, luchando contra el diablo y asegurándose que tú y yo lleguemos victoriosos. Entonces quiero decírtelo de esta forma. El Señor no solo quiere una vida de producción, sino una vida de rendición. Quiere mostrarnos que Él es más importante que la victoria. Él quiere mostrarte que el Señor de la victoria es más valioso que la victoria misma. El enfoque no es la victoria sobre tus problemas. El enfoque es su gloria sobre tus problemas. Él te está esperando. Él quiere abrirte los ojos para que veas cuán grandioso es Él. Y por eso no hay razón para preocuparte. No hay razón para los miedos, porque ante aquel que te rindes es grandioso y Él va delante de ti. Y sin embargo nos preocupamos, porque empezamos a enfocarnos más en el resultado que en el Señor que da los resultados. ¿Sabes? A veces nos preguntamos, ¿ese Dios poderoso está con nosotros? Y la respuesta es que en Cristo estamos convencidos de que está con nosotros. La pregunta no debería ser esa. Te la quiero suponer de otras formas. Mira, la pregunta es: ¿estamos rendidos ante el poder de aquel que pelea por nosotros?
La pregunta no es si el Dios poderoso está con nosotros, porque Cristo lo ha confirmado. La pregunta es si tú estás rendido ante aquel que va delante de ti. Y entonces pregúntate, ¿estás rendido ante Dios porque quieres únicamente la victoria sobre? Y tú ponle ahí tu preocupación de hoy, ponle ahí tus ansiedades, ponle ahí tus angustias. ¿O porque quieres conocer al Señor de la victoria? ¿Por qué doblas rodillas? O incluso sería la pregunta, ¿estás doblando rodillas para rendirte ante Él? ¿Estás doblándote a ti, tu corazón? ¿Quieres conocer al Señor de la victoria o solo quieres la victoria? Josué tenía que aprender. Josué, deja de estar pensando solo en la batalla. Piensa en aquel que te la va a dar. Y entonces eso nos permite pensar en nuestra segunda estación. Hay otra pregunta. Josué va a hacer otra pregunta. Josué hace las preguntas. Entonces nota lo que va a venir. Entonces piensa, ríndete ante el Dios santo que te aparta para sí. El relato está lleno de sorpresas. Josué estaba esperando tipos de respuestas específicas, pero Dios le va a responder de otras formas. Y sabes, me doy cuenta que así es Dios, es el patrón de Dios. Tenemos expectativas cuando vamos ante Dios, pero Dios cambia nuestras expectativas. Dios hace cosas sorprendentes y eso es lo que va a hacer con Josué. Le va a mostrar otras cosas para llevarlo a Él. Josué va a hacer esta pregunta, versículo 14. En reverencia Él está haciendo algo que debíamos de hacer. Versículo 14, la parte final, esta es la pregunta. ¿Qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? ¿Qué tiene que decirle? Este tipo de pregunta está anticipando una respuesta obvia. Una vez más, Él está esperando instrucciones. Él está esperando un mensaje que lo ayude a cumplir con la tarea. Una vez más, no está mal eso en sí mismo. Pero Josué sigue estando pensando en el hacer antes que en el ser. Entonces, otra vez, una respuesta inesperada del ángel. Nota el versículo 15. Puedes unirte conmigo en el versículo 15. Lee por favor. Entonces el capitán, quítate las sandalias de tus pies. Es santo. Y así lo hizo. Ahora, para los que son curiosos bíblicos y se están preguntando aquí si esta aparición, ¿quién es? Bueno, hay tres posibilidades: que sea un ángel, que sea Dios mismo o que sea Cristo preencarnado. Estoy convencido de que no es un ángel, es una representación visible de Dios. Y creo que también estoy convencido de que no es Cristo preencarnado, ¿sabes? Y sin embargo, es la manifestación visible de aquel que un día sería visible en un momento y en un tiempo. Es decir, aquel que está ahí es Dios mismo ante Josué. Josué es ante Dios. Y eso es maravilloso. Pero por favor, no pierdas de vista el momento. No pierdas de vista lo que está ocurriendo, porque hay una orden. Él debe quitarse las sandalias. ¿Y por qué no otra cosa? Las sandalias era el significado de rendición, era lo más humilde, era lo más sencillo, era lo más básico. Puedes pensar entonces en Juan diciéndole: no soy digno, incluso quitarle ahí las sandalias. Ese sentido de humillación. ¿Quién vivió un evento así? ¿Te acuerdas? Moisés, exactamente. Lo que está haciendo el Señor es confirmarle a Josué que así como Él estuvo con Moisés, también va a estar con él, que el Dios santo sigue estando ahí. Y Josué no debe olvidar eso. Pero hay una pregunta aún más que tú tienes que responderte. ¿Por qué Dios está interesado en mostrarle su santidad a Josué antes de una guerra? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no empieza a darle otra vez palabras de ánimo y decirle: Josué, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo? ¿Por qué no le está diciendo eso? Y más bien se está manifestando y le está mostrando: yo soy santo. ¿Por qué? ¿Por qué está interesado entonces Dios que Josué lo vea a él y esté asombrado por él? ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante que no debes de sacar jamás de tu vida. Y te lo quise poner así: no hay victoria sin santidad.
No hay victoria sin santidad. Josué no debe olvidar jamás esa verdad. Y quiero que tú lo pienses. Jamás Dios te va a dar victoria en tu vida sacrificando su santidad, mi hermano. Dios no va de verdad, a darte lo que tiene que darte en Cristo a expensas de su santidad. Eso es muy importante. ¿Sabes por qué? Te lo quise poner de esta forma. Si hay algo que nos hace perder las batallas, ¿sabes qué es? El pecado. Israel huyó ante sus enemigos por su idolatría y su desobediencia. Saúl fue desechado y perdió batallas por su continua rebeldía. David experimentó derrotas por su pecado. Muchos matrimonios hoy no están alcanzando el éxito de la durabilidad por el pecado de infidelidad o de pasividad. Muchos padres no alcanzan la bendición de las relaciones firmes y buenas con sus hijos porque se enfocan en alguien más o en otras personas más o en el trabajo mismo. Muchos hijos pierden a sus padres por el pecado de la rebeldía. Si hay algo que nos va a hacer perder batallas, es nuestro pecado. No debes de subestimar a tu pecado. He aprendido esto, ¿sabes? Te lo quise poner de esta forma. Si no acabas con tu pecado, el pecado acabará contigo. No ignores esa verdad. Si no acabas con tu pecado, el pecado acabará contigo. Y mientras que pensaba en eso, a la vez me preguntaba, ¿cómo es posible tú mismo entrar en la configuración de autodestrucción? ¿Por qué te autoconfiguras para la destrucción sabiendo que es pecado? O más bien sabiendo que el pecado te lleva a la destrucción. ¿Sabes por qué? Te lo quise poner también de esta forma. Mira, el pecado tiene el poder de cautivar los afectos del corazón al prometer que nos dará un sentido de saciedad. Eso te comunica. Quiero darte ejemplos. El pecado de la lujuria le da al corazón un tipo de placer adictivo. Y ese placer adictivo es tanto que esa es la misma razón por la que no es fácil romper con la pornografía, con fantasías sexuales, con masturbación, porque el corazón está atrapado en eso. Piénsalo de otra forma. El pecado de la avaricia, por ejemplo, le da un sentido de seguridad al corazón, por lo que mientras más tienes, más seguro se siente, o mientras más creas que tengas, más seguro te vas a sentir. El pecado tiene esa capacidad de cautivar tus afectos, lo más profundo de tu corazón, y promete darte saciedad. Pero el pecado roba más de lo que promete. Y la pregunta es, ¿cómo escapas de esa cautividad? ¿Cómo te preparas para que tu pecado no te robe las victorias, mi hermano? De verdad, no quisieras disfrutar estar con el Señor y disfrutar con tu familia? Hijo, ¿no quisieras disfrutar estar con tus padres? Matrimonios, ¿no quisieran disfrutar su relación? Pero de pronto sales y ya se están ahí mirando y fuiste tú. Y otra vez, hijo, ya lo volviste a hacer. No quisiera salir de eso. Bueno, entonces escucha lo que el ángel, el comandante del ejército del Señor le va a decir a Josué. Nota lo que dice: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Si el lugar donde está Josué es santo, porque el que está ahí es santo. Y esta es la palabra en hebreo, es kadosh. ¿Y sabes qué significa santidad? Quiero darte esta definición: que Dios es infinitamente distinto y mejor de todo lo que puede existir. Por lo tanto, Él está apartado del pecado. Mira, Josué está pensando en la batalla y Dios le dice: Josué,
No estés pensando en este momento en la batalla, Josué. En este momento tú tienes que pensar en algo superior a la batalla, y esa es mi santidad. El Señor quería que Josué quedara saciado por el valor infinitamente santo del que le hablaba, del Señor, porque sólo así, si Josué estaba rendido y podía ver el valor infinito de aquel que le hablaba, entonces el pecado que le podría deslumbrar de las naciones al que iba a destruir no lo iba a atrapar. Iba a ser fiel. La santidad garantiza tu fidelidad en tu tarea. Mientras más vivas en santidad, más fiel serás en las tareas que Dios te ha encomendado, en casa, en tu familia, en la escuela y donde quiera que estés. Cuando entiendes esto, te das cuenta que esa es la razón por la que el pecado no se puede vencer por acciones simplemente. No se puede vencer tu pecado, los patrones de tu pecado, los patrones de tu rebeldía, de tu lujuria, de tu lascivia, de todo pecado que puede estar atrapando. No se vence por 5 pasos, no se vence por 3 tips, no se vence por cuánto vas a hacer. No, se vence por rendición ante el Dios Santo. Y esto es lo que ocurre. ¿Sabes por qué? Te lo quiero poner de esta forma. Solo cuando ves la belleza de la santidad de Dios, algo ocurre. Comienzas a ver la fealdad de tu pecado. Solo cuando conoces a este Dios santo, solo cuando conoces la dulzura de la presencia del Dios santo, el pecado te sabrá a ti amargo. Y mientras más veas la fealdad de tu pecado, mientras más reconozcas lo imposible que es para ti cambiar por tus propias fuerzas, a su vez va a caer un peso santo sobre ti, porque entonces te empiezas a preguntar: ¿por qué ese Dios infinitamente valioso, santo, me apartó para sí, yo siendo un pecador? ¿Por qué? Es ahí que te das cuenta de la belleza de la cruz. Irradia nuestras vidas al darte cuenta que la fealdad de tu pecado, de mi pecado, llevó a Jesús a la cruz. Ahí te das cuenta que el mismo Padre tuvo que dejar caer la espada sobre su propio Hijo, porque nuestro pecado no puede ser ignorado. Es así que entiendes que la santidad de Dios no nos destruye como a Cristo, sino que nos transforma como Cristo, porque Cristo fue destruido por nosotros. Y entonces puedes entender esto. Mira, cuando te rindes ante la belleza de la santidad de Dios, te rehusas a pecar, porque tu corazón queda cautivado y saciado por aquel que es mejor que el pecado, y ese es Cristo el Señor. La razón por la que no podemos vencer a nuestro pecado es porque nuestro corazón sigue creyendo que el pecado es mejor que Cristo. Y lo que el Señor le está mostrando a Josué es que la victoria sobre cualquier lucha solo sería ganada cuando él esté asombrado ante aquel que es infinitamente valioso. Y sabes, mientras que pensaba en esto, estaban viniendo varias cosas que he visto, o un patrón que suelo observar a medida que platico con más personas. Cuando platico sobre la importancia de vivir en santidad para el Señor, me doy cuenta que continuamente, ¿sabes?, vemos la santidad de Dios como una carga. Te lo quiero poner de esta forma. Mira, así vemos la santidad de Dios, así. ¿Qué estoy perdiendo? No, es que ya no lo puedo hacer, ya no lo puedo seguir haciendo. Te sientes atrapado por la santidad de Dios como una camisa de fuerza. Te sientes inhabilitado, no puedes hacer lo que te gusta. A veces pensamos que la vida cristiana es simplemente dejar de hacer, y entonces por eso te sientes así. Así vemos la santidad, como una carga.
Ay, otra vez me están recordando hoy, ¿no? Pero la santidad de Dios no es una carga. Quiero que veas la santidad de Dios así. La santidad de Dios no es una carga, es un deleite. Disfrutas de vivir apartado para Dios y luchas por ese disfrute. Cuando ves la santidad de Dios así, no te enfocas tanto en lo que estás perdiendo por seguir a Cristo. Te empiezas a enfocar en lo que estás ganando al estar en Cristo. Y entonces ves la vida cristiana con otros ojos. Solo así, ¿sabes? Solo así, cuando la santidad de Dios ha irradiado tus ojos, estás listo para el día a día. Solo así puedes estar convencido que el pecado no va a distraerte de la misión que Dios te da en el día a día. Solo cuando la santidad de Dios está fijo en tus ojos, puedes levantarte mañana con la convicción que en el trabajo le vas a traer honra a Él, porque el pecado no va a distraerte, porque sabes y conoces que Cristo es mejor que tu pecado. Y entonces yo quiero que tú te preguntes hoy, ¿cómo estás viendo la vida de santidad? ¿Como una carga o como un deleite? Si tú te sientes atrapado por la vida cristiana, de que como que no disfrutas y estás contra tus deseos, mi hermano, quiero decirte algo: tu pecado sigue siendo mejor que Cristo para ti. Y el Señor puede renovar tu corazón, por supuesto, porque la santidad no es una carga, es un deleite. Y entonces tienes que responderte: ¿qué pecado te ha cautivado hoy más que la santidad de Dios? ¿Cuál será ese pecado hoy? Mira, Josué hizo dos preguntas lógicas y el Señor respondió de dos maneras inesperadas. ¿Sabes? No sé cómo viniste hoy pensando en qué ibas a escuchar, no lo sé. Pero estoy seguro que el Señor te está diciendo cosas que quizás no esperabas, pero cosas que sí necesitas hoy para tu vida. Hoy simplemente el Señor te está diciendo: ríndete. Mira, quizás estás aquí y tú sabes que hay muchas cosas en puerta. Quizás quieres recuperar tu matrimonio, quizás quieres fortalecer a tu familia, quizás quieres actualizarte en tus estudios, quizás quieres terminar la universidad, quieres liderar con fidelidad. Hay algo en puerta de seguro. Pero quizás te has enfocado demasiado en querer lograrlo. Quizás te has enfocado demasiado en la preparación técnica, en tus habilidades. Quizás te has enfocado más en la victoria y has olvidado lo principal: la rendición ante el Señor que da la victoria. Entonces el Señor quiere hoy que te rindas, no principalmente ante la victoria, y no principalmente para que te dé victoria en eso que tú quieres tener, ¿sabes? Sino para que dobles rodillas y lo conozcas a Él, que es infinitamente más grande de lo que te imaginas. Y entonces, mi hermano, si tú tienes una visión de aquel que es infinitamente mayor, entenderás por qué no tienes por qué preocuparte de tus problemas. Entenderás por qué no tienes que estar ansioso hoy. Y el Señor quiere regalarte el regalo de la rendición. Y el regalo de la rendición es que puedas estar en su presencia y conocerlo a Él. Así que quiero terminar justamente con eso. Ríndete ante este Cristo poderoso y santo. Pero ahí en tu lugar pone tus cargas al Señor. ¿Qué te está afligiendo hoy? ¿Qué te está cansando hoy? ¿Qué ha hecho que tu corazón esté más atrapado por el pecado que por Cristo? ¿Sigues